¿qué tal? Yo soy Tevin, ilustrador, autor de cómics y parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Wayne, autor de novela gráfica y novela en prosa. Y yo soy Héctor Saltarriaga, autor de cómic y novela gráfica. Y el día de hoy vamos a echarle un ojazo a la edición definitiva de Operación Bolívar, el trabajo que hicimos con la obra de Edgar Clement el año pasado, donde llegamos a esta gran portada que trabajamos entre todos los que estuvimos detrás de esta obra, que es Pura Pinche Fortaleza Comics, Animal Gráfico, representado por Enrique Buenrostro, y por supuesto, Edgar Clement, el autor, ¿no? Así es, y bueno, pues ahí empezamos a ver que no solamente comenzamos en el Kickstarter, toda esta operación de venta para la editorial Pura Pinche Fortaleza Comics, sino también a lo largo de esto, pues surgió hacer una nueva portada, ¿no? Una nueva portada variante, que fue la primera vez que lo hacíamos y creo que fue un rotundo éxito. Entonces nos dio también una libertad de que también los lectores tuvieran varias opciones, que afortunadamente han estado muy empatadas estas dos portadas. Sí, bueno, pues de entrada sacamos 2 ediciones, una edición en pasta blanda, cada uno con su portada variante, la portada del cazador, y también sacamos el pasta dura, que fue una decisión editorial que no contemplamos al principio, pero que conforme se fue desarrollando el proyecto, fuimos nutriendo varias cosas que, bueno, pues al final dieron paso a esta gran edición definitiva de Operación Bolívar. Así es, hay que mencionar que, bueno, pues ambas portadas están en pasta dura, que es lo que decía Logan, pero lo más importante es que lo único que cambia en estas ediciones es justamente los forros, ¿no? Ya sea que elijas la portada en pasta blanda o en pasta dura, la portada del cazador o el arcángel, pues lo único que va a cambiar es eso, ¿no? El forro. La parte de los interiores es exactamente la misma, ¿no? Entonces, pues hay que señalarlo porque como en algún momento esta obra se trató de publicar en 2 partes, me parece que fue Editorial Planeta, y solo alcanzaron a publicar una parte, muchas personas creen que una es la primera parte y otra es la segunda parte, pero no, la obra está completa en un solo tomo, lo único que cambia son las portadas. Me parece importante señalarlo, sobre todo para quien tenga ahí la inquietud o la duda, no crea que tenga que comprar las dos portadas para tener la historia completa. La historia viene completa en un solo tomo, ¿no, amigos? Así es, y bueno, finalmente también tiene ahí, ya empezamos a abrir la edición, ¿no? Ahí vienen una pequeña biografía de Clement, ¿no? Para que obviamente pues ya muchos conocen su obra, pero también está llegando un nuevo público, y ese nuevo público es su primer contacto que tiene con esta gran obra de Edgar Clement, y por eso era pertinente poner ahí al autor. Estamos viendo aquí ya la introducción, ¿no? Tiene detalles que van con juego con todo el diseño que realizó Héctor, ¿no? Ahí con las fotografías. Sí, bueno, aquí pues de entrada vemos que hay cambios con respecto a las ediciones anteriores. De entrada, el color que se le puso, el color que estuvo a cargo de Tevin y de Héctor. Recuerdo cuando las primeras sesiones con Edgar, pues era así de que, ¿cómo que le van a meter color? No mames. Entonces, pues realmente nos dejó trabajar, nos dio ahí varias observaciones que nos nutrieron mucho a la hora de hacerlo, y bueno, pues me parece que este acabado que se le dio al final respeta y resalta muchísimo los detalles de la obra de Edgar Clement, y bueno, pues no se perdieron y al contrario se acentuaron, y me parece que eso de entrada pues es algo digno de destacar, ¿no? De la edición. Sí, eso es muy importante, eso que mencionas. La obra original viene en blanco y negro.
y que pues por casi 30 años fue lo que conocimos de Operación Bolívar, y nosotros tomamos esos archivos así como los tenía Edgar, y ahorita con este tratamiento que se le dio, se rescatan muchos de los elementos que no se percibían en las ediciones anteriores, particularmente algunos detalles de las texturas, de los pincelazos que se ven. Eh, pues la obra nunca había tenido una calidad de impresión tampoco tan buena como la que tiene ahora. Entonces, algo que es genial es que podemos apreciar pues justamente esos detalles que a lo mejor con una mala impresión no se notaba, ¿no? O cuando venían en tamaño pequeño, pues todo este trabajo que tiene el maestro Edgar Clement, de repente se perdía en ese, pues en ese, no se alcanzaba a percibir en ese sentido, y tratamos de no tocar tanto su trabajo, sino más bien resaltar lo que ahí estaba. Y Clement aprovechó para en algunas páginas hacerle algunos añadidos a las páginas, ¿no? Como en este caso, estas manos con la carne, fue una decisión que se tomó de agregarlo para esta edición, ¿no? Algo que no está en ninguna de las ediciones anteriores, incluido, por ejemplo, la escopeta que se ve en la página, en la primera página, ¿no? Del cómic. A lo largo de la obra va haciendo eso, y bueno, pues esto hace que la obra pues sea, traiga más detalles, venga más completa, y pues creo que nunca se había visto tan bien el trabajo de Edgar Clement en Operación Bolívar como en esta edición. Sí, claro, y justamente hablando de este trabajo que se hizo en pura pinche Fortaleza Comics, pues no solamente fue agregar una textura, ¿no? Sepiosa y que se lanzara así el trabajo, ¿no? O sea, realmente se hizo un trabajo de iluminación en el trabajo de Clement, ¿no? Donde hay luces, hay partes de luces del faro, de los personajes, donde se aclaró ahí esas zonas de color, ¿no? En donde está el trompetista, en la parte final se hizo otra capa de color mucho más sutil. Se hizo marcos, ¿no? Estos marcos no los tenía para englobar y encerrar esta narrativa gráfica secuencial, y que también le ayudó muchísimo a separarlo, ¿no? Pareciera como si estuviéramos en una secuencia Polaroid, ¿no? De fotografía, pero que al mismo tiempo son las secuencias narrativas de un cómic, ¿no? Entonces, todos estos detalles hicieron que luciera muchísimo más todo el trabajo. Y bueno, pues realmente es para el lector que ya la conocía, pues nos han dicho muchos que es refrescante verla así, ver todos los detalles que, como decía Héctor hace rato, no se notaban en las otras ediciones, estos afinados que se dieron en los detalles que comenta Kevin, que fueron muy importantes para resaltar justamente toda la parte gráfica, ¿no? Finalmente, para el lector nuevo, para el lector que no la conocía, pues sí, representa un golpe a la vista cuando lo abre, cuando lo ojea. Y bueno, pues sí me parece que todo este trabajo muy detallado, muy pausado, que a nosotros realmente nos costó mucho, mucho tiempo de ponernos de acuerdo, de pruebas, avanzar, revisar, regresar, corregir, bueno, pues creo que al final quedó bastante bien. Sí, la verdad es que se ve muy bien. El trabajo que hizo Clement originalmente en Operación Bolívar es un trabajo que está impecable, donde de repente hace cosas como esto, donde hace collage con algunos recortes de periódicos o revistas, ¿no? Saca fotocopias, dibuja sobre ellos y hace toda una serie de tratamiento. La obra es original de 1994, ¿no? Entonces, completamente la obra no fue hecho estos fotomontajes con Photoshop o con algún programa como esos, sino más bien todo esto que estamos viendo aquí está puesto en el original, ¿no? Y estos marcos que mencionó Tevin hace rato, me parece que son, que combinan muy bien con esta idea de collage,
del presentar ahí como estampas, ¿no? De un momento muy específico de la obra y del tiempo en el que está planteado esto, y pues luce muy bien, se dan esos contrastes, el blanco que alcanzamos a percibir sobre todo en los marcos y en los globos, pues está ahí resaltando algunos detalles, y bueno, pues nos da esta idea de que estamos viendo ahí pues estas estampas, estos pósters, estas Polaroids, como dice Tevin, y, y me parece que el resultado está muy bien, ¿no? Eh, Realmente toda esta chamba que se aventó Clement en esa época estuvo impresionante. Los originales, quien haya tenido oportunidad de ver los originales, son increíbles y bueno, pues eh, por algo esta novela es una de las novelas gráficas más representativas del cómic mexicano, y creo que pues alcanza a percibir, ¿no? En toda la obra. Y algo que es genial es que con la edición definitiva, logramos traerla de vuelta y que estuviera al alcance de quien quisiera, ¿no? Si bien el maestro Clement compartió, desde hace mucho tiempo ha compartido su obra para que esté descargable, ¿no? En PDFs, en blanco y negro, pues realmente el ver la obra así, con esta calidad, eh, con este acabado, el papel es grueso, ¿no? Es cuché, mate, realmente el trabajo se ve muy bien, y creo que lo dije hace rato, pero lo repito, creo que nunca se había visto también Operación Bolívar como en esta edición. Y bueno, pues como bien dicen, muchos nos lo han dicho, muchos han chuleado la edición, y pues nosotros estamos muy satisfechos con el resultado, ¿no, amigos? Así es, y bueno, si esta es la primera vez que llegas a Operación Bolívar y no conocías este trabajo, pues la historia a manera de síntesis muy sencilla es, sucede en México y es un cazador de ángeles, ¿no? Que los mata, los destaza y los procesa y vende sus partes en el mercado negro para hacer una diversidad de objetos especiales, ¿no? Entonces, finalmente se descubre que es una guerra entre nahuales contra ángeles. Y, y pues ahí estamos viendo también otra parte muy interesante de collage que hizo Edgar Clement, ¿no? Donde pues también fusionó un montón de cosas que tienen que ver pues también con cuestiones políticas y culturales. ¿No es así, amigo Logan? Sí, algo bien interesante de estos collages, en la época, en esta época, pues no digo que hacer un collage en Photoshop sea algo sencillo, que bien tiene su labor, pero en la época en la que fue hecha Operación Bolívar, prácticamente todo se tenía que hacer en fotocopia. Contaba Clemen que de repente iba a la papelería para poder hacer sus composiciones ahí en papelerías que en ese tiempo no todas tenían copiadora, ¿no? Entonces, sí fue todo un trabajo bastante artesanal y elaborado, con mucha paciencia y mucha pasión, y bueno, pues todo lo que se ve de collage y de composiciones, pues prácticamente fueron hechas de esa manera, ¿no? En la época en la que el Photoshop no existía, ¿no? Entonces, sí, me parece que es algo importante a destacar. Y bueno, pues lo que comenta Tevin, la historia es una historia muy vigente, es una historia que ha envejecido muy bien, a más de 20 años de que fue publicada, más de 30 años, casi 30 años de ser publicada, y bueno, pues la verdad es que es importante decir que si bien la novela ha sido compartida en PDF por Edgar Clement en su versión original en blanco y negro, pues al momento de ver pasar todas estas páginas, pues sí me parece que eh, para quien ya la haya leído, tener esta edición, pues es imperativo. Sí, sí, una obra que no puede faltar en el librero, ¿no? Porque pues hace un repaso por momentos históricos, ¿no? Hace una reinterpretación de algunos eventos. Eh, Algo que es muy interesante es estos hechos como la cuestión del narco, la policía corrupta, que son, pues son algo
clave en toda la obra, algo que está presente en medio de esta historia de fantasía, es algo que, si bien existía en ese momento y que fue impactante verlo en esta obra en los 90s, ahorita, 28 años después, 29 años después, nos damos cuenta que ese escenario que planteaba del narco dominando todas las esferas de poder en México, ¿no? Tanto las instituciones políticas como judiciales, como las fuerzas de la policía, pues es algo que ahí nos parecía pues impactante, y ahora pues es la cruda realidad de la que nos estamos enterando, que conocemos ahora, y cada vez nos enteramos de más cosas que han venido ocurriendo con respecto a ello, ¿no? Entonces es una obra súper vigente a tantos años de que fue creada, ¿no? Y es muy importante pues darle esta repasada, ¿no? La obra va desde, tiene un toque de misterio, como de investigación, como noir un poco, pero de repente tiene un humor negro bien, bien interesante. Pasamos a la parte de fantasía, hasta llegar a esto que podrían ser pues casi una batalla de kaijus, ¿no? Donde vemos al Nahual enfrentándose primero al ejército y después al arcángel, ¿no? En esta, toda una locura que atraviesa esta historia a través de todos estos conceptos que metió en una licuadora Edgar, y que pues aquí nos presenta esta obra tan interesante, tan impactante, y que con cosas que al día de hoy siguen siendo tan importantes, impactantes visualmente. El diseño del arcángel, ¿no? Es algo que es muy vigente, que es algo muy característico de su obra, y que bueno, pues afinó y afinó y afinó su forma de trabajar de Edgar y su estilo gráfico, algo que él ha comentado que siempre ha buscado, que la gente pueda identificar su estilo de dibujo, y yo creo que con este arranque lo hizo muy bien, ¿no? Porque realmente el trabajo que hace Edgar es impresionante. Sí, y bueno, finalmente nos adentramos a la parte final de la obra, ¿no? Si se han dado cuenta, mete detalles que te hacen referencia a otros estilos gráficos, ¿no? Ahí sobre todo la muerte de Quesada, donde lo hace en blanco y negro, ¿no? Lo destaca sobre lo demás ilustraciones, son cuestiones que le han inspirado, ¿no? Ahí finalmente terminamos esta parte del libro, y viene una de las partes más bonitas que no cuentan las demás ediciones impresas, y que vale pues la pena comentar de manera más profunda. Así es, y bueno, pues es el ultílogo que escribió Víctor del Real para en algún momento, para que Clement usara en alguna edición en algún momento. Parece que fue puesto un fragmento en alguna edición que se hizo, pero pues se cortó. Nosotros lo pusimos íntegro, un gran texto que habla de todo lo que Víctor vivió con un joven Edgar Clement cuando empezaba a crear su pajarraco, ¿no? Su pajarraco llamado Operación Bolívar. Y bueno, pues este documento me parece bien valioso, bien importante, bien interesante, y sobre todo, pues finalmente es parte de una historia interesante del cómic mexicano de finales del siglo XX. Sí, hay que mencionar que Víctor del Real es el editor, fue el editor del Gallito Comics, del Gallito Inglés, y que le tocó conocer justamente ahí, pues ser el editor de Operación Bolívar, el primer editor de Operación Bolívar, ¿no? Y conocerlo desde su concepción, y esta narración menciona todo lo que acaba de decir Logan, ¿no? Y luego llegamos a esta parte que también está bien interesante, amigos, que es el post-opus, en el cual es un texto que nos preparó Clement para esta edición, donde recorriendo varias de las páginas de Operación Bolívar, nos muestra de dónde venía su inspiración,
de dónde venían las ideas para trabajar en esto. Vemos algunas de las páginas en blanco y negro, como salieron publicadas originalmente, y con los elementos de las referencias musicales, de películas, de libros, de imágenes, de ilustración, que sirvieron para nutrir la obra. Sí, justamente estamos viendo esos detalles que el lector va a amar, ¿no? A veces vino la inspiración de libros antiguos, ¿no? De artes, como ahí hace rato pudimos ver la película Blade Runner, una escena icónica, pues eso me inspiró a Clement, ¿no? Entonces, todos estos detalles son una delicia y una gozada para el lector que disfrutó Operación Bolívar y que, bueno, pues puede encontrar por sí mismo o aquí de la mano de Clement, indicando las páginas, cómo fueron fusionándose con estas inspiraciones. Así es, un gran documento que si no los había convencido la portada, que si no los había convencido el color, que si no los había convencido el gran arte, que si no los había convencido la gran historia, bueno, pues estos dos documentos en particular valen muchísimo la pena. Y bueno, pues aquí llegamos al Oppidum, que es donde están asentados todos los lectores solidarios que apoyaron la campaña de Kickstarter con la que pudimos darle salida a este libro. Finalmente, el hacer un proyecto con 2 portadas, con pasta blanda, pasta dura, con solapa, pues no fue definitivamente nada barato, pero gracias a los lectores solidarios pudimos sacarlo adelante, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo a Enrique Buenrostro, a Edgar Clement, a Víctor del Real, y bueno, pues nosotros nos aventamos este tiro, nosotros hicimos que todo esto sucediera, pero no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la banda, a la que agradecemos mucho. Muy bien, pues nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.